Bien, sean todos bienvenidos a este video. Vamos a estar tocando el tema sobre competencias de actitudes en el curso de competencias didácticas y tecnologías. Nuestra profesora es la doctora Juanita Murillo, nuestra facilitadora. Mi nombre es Armando Pomaire y estaré a gusto con ustedes para presentar el siguiente tema. Antes de iniciar, un pequeño pensamiento. La educación no es preparación para la vida, la educación es la vida en sí misma. John Dewey. Bien, como introducción, un buen docente debe tener una actitud adecuada porque su forma de ser y actuar influye directamente en el aprendizaje, motivación y desarrollo personal de sus estudiantes. La actitud del docente no solo transmite conocimiento, sino que también transmite valores, emociones y la forma en afrontar la vida. Durante esta presentación vamos a estar tocando 5 puntos importantes: desarrollo de estructuras cognitivas personales, ejercicio y fomento del pensamiento crítico, estrategias para estimular el pensamiento crítico estudiantil, entusiasmo y optimismo pedagógico y compromiso con la innovación y la actualización docente. La teoría de competencias de actitudes se fundamenta en una concepción integral del ser humano que reconoce la interconexión entre el conocimiento, habilidades y la disposición afectiva en los procesos educativos. De ahí que la educación actual exige a los maestros formar individuos críticos, reflexivos y autónomos. La competencia en actitudes es clave, pues impulsa el pensamiento crítico y la innovación educativa. El objetivo de esta presentación es analizar las competencias de actitudes en los docentes como factor clave para fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes y promover una práctica pedagógica innovadora, entusiasta y alineada con los cambios educativos contemporáneos. Cuando hablamos de lo que son construcción de esquemas propios de conocimiento, esto constituye una habilidad o una competencia actitudinal del docente que le va a permitir a él organizar, procesar y aplicar la información de manera coherente y significativa. Estos esquemas cumplen en múltiples funciones esenciales en el proceso de construcción del conocimiento docente. Entre algunos, y la más importante, es el de soporte cognitivo del conocimiento previo de información, ofreciendo un marco de referencia que permite asimilar nueva información mediante una conexión de los conocimientos previos. Otro punto importante de estos esquemas propios del conocimiento es que nos permite distinguir la información relevante de la no relevante, clasificando la nueva información según su pertinencia y dirigiendo la atención hacia los elementos más útiles para la práctica docente. Ahora bien, ¿cómo construir esquemas propios del conocimiento? Debemos entender que la construcción de los esquemas propios del conocimiento implican como docente que los estudiantes no solo repitan información, sino que organicen, comprendan e integren lo aprendido en estructuras mentales significativas y personales. Ahora, para formar estos conocimientos vamos a hablar de 6 puntos que pueden ayudarnos de manera personal y también aplicándolo a la aula de clase para que los estudiantes puedan crear sus propios esquemas mentales. Bien, el primer punto es activar conocimientos previos. Lo que se busca con esto es conectar el nuevo contenido con los contenidos que los estudiantes ya tienen previamente. Para esto podemos usar en mapas conceptuales, dinámicas, preguntas exploratorias. Esto es con el fin de buscar ideas, que los estudiantes ya tengan, identificar ideas que los estudiantes ya tengan sobre el tema o sobre algún punto relacionado al tema que queremos nosotros abordar. Luego de ya activar los conocimientos previos y presentando el tema, comenzamos a usar lo que son organizadores gráficos, en este caso mapas conceptuales, cuadros comparativos, líneas de tiempo, que esto nos ayudan a visualizar y relacionar las jerarquías de información y así los estudiantes sintetizan todo el contenido y así ellos pueden entonces comenzar a crear sus propias definiciones o relacionar la información de una forma más coherente. Y el tercer punto sería promover el aprendizaje activo. Ya en este punto lo que vamos a hacer es fomentar debates, resolución de problemas, estudios de caso, de proyecto, para que el estudiante tenga que aplicar lo que conoce ahora de una forma más práctica y así ya va construyendo su propio en conceptos. Luego pasamos a lo que es fomentar la metacognición. ¿Esto qué quiere decir? Ahí se anima al alumno, a los estudiantes a reflexionar sobre lo que hemos aprendido. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo entendí? ¿Qué dudas tengo sobre el tema? Ya él va a reflexionar y va a integrar esa información a su forma de pensar.
El siguiente punto es relacionar con experiencias reales. Ya aquí podemos aplicar, que lo podemos ver más adelante, aplicar en algún tipo de estrategia didáctica como proyectos en actividades basadas en proyectos, para que el estudiante tenga que vincular los contenidos con situaciones cotidianas o problemas del entorno para hacer el conocimiento más relevante y significativo para él. Y por último, pues hacemos lo que son unas evaluaciones formativas. Esto incluye actividades que permitan al estudiante autoevaluarse y reconstruir sus esquemas mentales. Esto es con el fin de buscar retroalimentación constante. Con estos puntos podemos nosotros comenzar a construir lo que son esquemas propios de conocimiento y también hacer que los estudiantes tengan un aprendizaje significativo y puedan apoderarse del conocimiento. Ahora hablemos sobre el pensamiento crítico. Como aquí dice, el pensamiento crítico es la capacidad de analizar, evaluar, interpretar y cuestionar la información de manera lógica y razonable. Implica no aceptar las ideas como verdades absolutas, sino examinar evidencias, considerar distintos puntos de vista y tomar decisiones fundamentadas. En educación, fomentar el pensamiento crítico es formar estudiantes que no repitan mecánicamente, sino que comprendan, cuestionen, argumenten y construyan conocimiento con autonomía. Ahora, ¿por qué es importante el pensamiento crítico hoy en día? Bien, primero porque vivimos en una era de la sobreinformación o los famosos fake news. Entonces, el pensamiento crítico ayuda a diferenciar hechos de opiniones y verdades de manipulaciones. Otro punto es fomentar ciudadanos responsables, personas capaces de tomar decisiones éticas, informadas y democráticas. El tercer punto es mejora el aprendizaje real. Al reflexionar, preguntar y conectar, el conocimiento se vuelve más profundo y más duradero. Y cuatro, fomenta la innovación. Pensar críticamente abre la puerta a pensar distinto y a resolver problemas de manera creativa. Esa es la importancia de tener un pensamiento crítico. Actividades para promover el pensamiento crítico en los estudiantes. Antes de hablar sobre los puntos que tenemos aquí arriba, debemos tener presente que una persona con un pensamiento crítico debe incluir en su ser algunas habilidades. Número uno es la de analizar, que simplemente es descomponer las ideas en partes para entender cómo se relacionan. La otra es la evaluación, juzgar la calidad o validez de la información. La número 3 sería la inferencia, que es la capacidad de sacar conclusiones basadas en la evidencia. Otro sería la interpretación, que es dar sentido a los datos, textos e información que tenga a mano. Otra es la explicación, que es más que justificar lo que piensa con razones claras. Y la última es la autocorrección, que es la capacidad de revisar y ajustar el propio pensamiento o conocimiento. Y un pensamiento crítico, estas cualidades de pensamiento crítico, yo las enmarco en una sola cualidad, que sería la humildad, porque muchas veces tener pensamiento crítico nos da evidencia suficiente de que el que está equivocado es uno y no las personas. Ahora, ¿cómo motivar estas habilidades o estas cualidades en nuestra aula de clase? Número uno, tenemos aquí dilemas morales o éticos, que es simplemente analizar una situación con conflicto de valores y toma de decisiones argumentadas. Por ejemplo, podemos preguntar, ¿una persona roba comida para alimentar a su familia? ¿Está bien o está mal? ¿Por qué? Ya el estudiante tiene que analizar y va a haber un conflicto ahí de valores y moral, pero va a tener que argumentar de forma correcta y analizar mucho para dar una respuesta certera. Otro punto es debates estructurados. ¿Qué sería esto? Simplemente sería desarrollar la argumentación al respecto de otra idea o forma de postura crítica. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo, por ejemplo, vamos a hacer una pregunta o poner una idea. ¿Se debe permitir el cierre de calle en las protestas? Y ahí los estudiantes se van a poner en dos grupos y puede ser que los dos tengan su argumentación o sus ideas en claras, pero esto va a hacer que los estudiantes tengan que analizar la información para poder convencer al público. Otra actividad muy conocida y utilizada es lo que es aprendizaje basado en problemas. Se plantea una situación a los estudiantes, por ejemplo, vamos a hablar de la basura, ¿cómo la resolvería? Y deben plantear propuestas creativas para poder solucionar esa situación. Y otro punto, y el último, y es uno que muchos hemos utilizado en clase, es la de la lectura crítica de texto. Y no solamente texto, pueden ser videos, algún periódico, un noticiero.
Y que lo que queremos hacer con esto es comprender e interpretar y cuestionar el texto más allá de lo literal. En hacernos preguntas como ¿cuál es la tesis del autor? ¿Está bien fundamentado su idea? ¿Faltó algún argumento? Y al mandar a los estudiantes a hacer una lectura crítica, los hace ir más allá de una simple o mera lectura. Bien, ahora vamos a hablar sobre entusiasmo y optimismo pedagógico, pero antes me gustaría también aclarar o expresar que cómo nosotros podemos notar que un estudiante nuestro realmente tiene un pensamiento crítico. Número uno, siempre pregunta por qué y para qué. No se queda solo con lo que el profesor dice y usa evidencias para apoyar su opinión. Y también puede reconocer que está equivocado. Y busca distintos puntos de vista. No se queda solamente con uno y se implica activamente en el aprendizaje. Si un estudiante tiene alguna de estas cualidades porque ese joven tiene un pensamiento crítico que puede ser desarrollado. Ahora bien, hablemos sobre entusiasmo y optimismo pedagógico. El entusiasmo y optimismo pedagógico constituye competencias actitudinales fundamentales que impactan significativamente en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, generando ambientes educativos estimulantes que favorecen el compromiso estudiantil y el logro de objetivos académicos. Ahora vamos a definir realmente primero qué es entusiasmo y qué es optimismo. Cuando hablamos de entusiasmo pedagógico, primero como docente, es la pasión, energía y compromiso emocional que un docente transmite al enseñar. Implica demostrar gusto por la materia, interés genuino por los estudiantes y alegría al enseñar. Ahora, cuando hablamos de optimismo pedagógico, es la creencia firme del docente en que todos los estudiantes pueden aprender y mejorar, incluso ante dificultades. Ahora, ¿por qué se habla o por qué es importante hoy en día hablar sobre el optimismo y el entusiasmo pedagógico? Mira, ¿cuál es su importancia? No hay nada peor que un docente que esté en el aula de clase sin ganas de querer enseñar. El docente debe inspirar. De ahí la importancia. Un docente que tiene un buen entusiasmo y optimismo pedagógico genera un ambiente positivo y motivador. Reduce la ansiedad y el miedo a las críticas. Hace un ambiente que el estudiante puede expresarse libremente. Eso mejora la autoestima académica del estudiante y por ende también aumenta lo que es la académica. Potencia la creatividad, potencia la participación y el esfuerzo del estudiantado y contagia el gusto por aprender. Eso es la importancia. Ahora, ¿cómo nosotros podemos fomentar esto en el aula de clase? Bien, podemos fomentarlo mostrando entusiasmo genuino al enseñar y con una actitud positiva ante los estudiantes con el deseo de enseñarles algo nuevo. Celebrar los logros, ya sean pequeños o grandes, de los alumnos, siempre animando al estudiante para que siga adelante. Hablar siempre en términos de posibilidades y no de limitaciones. Debemos enseñar al estudiante que si se quiere, se puede. Va a haber errores, los estudiantes van a errar y debemos entender que nosotros debemos ser empáticos y flexibles frente a los errores de los estudiantes. Debemos tener un buen humor, ¿ok? Utilizar historias o juegos a la hora de enseñar. Debemos ser innovadores, renovar las estrategias cuando algo no funciona y nunca rendirse. Y debemos recordar que un docente entusiasta logra captar y mantener la atención de sus estudiantes de manera más efectiva, facilitando el proceso de aprendizaje más profundo y duradero. Bien, ahora por último vamos a hablar sobre innovación y vanguardia educativa en la práctica docente. Cuando hablamos de innovación y vanguardia como docente, sería un docente que aprende continuamente, que adapta a los cambios y busca formas de enseñar para mejorar con sus estudiantes y también para enfrentar los desafíos actuales en la educación. Vamos a ver algunos puntos, 5 puntos importantes. Número 1, ¿qué significa estar a la vanguardia educativa? Pues significa estar actualizado, utilizar nuevas metodologías de enseñanza, ABP, gamificación, utilizar plataformas digitales, ya sea Classroom, Moodle, esas plataformas, aulas virtuales. También utilizar herramientas tecnológicas aplicadas a la educación, como pueden ser algún app especializado, utilizar las IAs en la educación y plataformas interactivas. Otro detalle también sería enfoques pedagógicos contemporáneos, como son la neuroeducación, la educación emocional y la enseñanza inclusiva.
¿Qué es innovar como docente? Pues innovar como docente es atreverse a probar nuevas tecnologías, cuestionar lo tradicional cuando no funciona y crear experiencias de aprendizaje significativas diferentes. Y debemos tener presente que innovar no quiere decir usar la tecnología. No siempre innovación quiere decir aplicar una tecnología nueva. Innovar también puede ser cambiar la forma de evaluar, cambiar la forma de la retroalimentación a los estudiantes y cambiar la forma o la actitud en que nosotros enseñamos. Ahora, ¿por qué es importante innovar? Porque el mundo cambia y si el mundo cambia, la escuela no puede quedarse atrás. Debemos tener eso presente, porque preparar a los estudiantes para un contexto real y en diversos factores implica tener una visión diferente, porque mantiene viva la pasión docente y evita lo que es la rutina, porque responde a las necesidades de aprendizajes actuales, que son más activas, más participativas, más colaborativas y sobre todo más digitales, y es necesario innovar. Ahora, como docente, ¿cómo puedo estar a la vanguardia de innovar? Pues formándose continuamente, participar en cursos, webinars, leer sobre pedagogía o simplemente seguir a un referente educativo. Otros puntos que también tenemos que tener presente pueden ser explorar nuevas metodologías, probar con ABP, aulas invertidas, aplicar gamificación, pensamientos visuales, en fin, muchas otras metodologías que se pueden aplicar en el día a día del docente. También podemos utilizar recursos digitales con propósito, ¿ok? Herramientas como Kahoot, Padlet, Genially, Canva, YouTube, las redes sociales se pueden utilizar siempre y cuando lo aplicamos con un propósito pedagógico. Y también podemos, por último, y creo que es una de las más importantes, es escuchar a los estudiantes. Innovar también es adaptarse a lo que los estudiantes quieren aprender, a las necesidades de ellos y cómo ellos aprenden mejor. Y para eso requiere mucha observación y tener un oído que escuche. Y por último, actitudes claves del docente innovador. Bien, número uno, y creo que es una de las más importantes, es que un docente innovador es curioso, no se conforma con lo que ya conoce. Otra cualidad es también ser valiente, no tener miedo a probar, no tener miedo a equivocarse, ser también reflexivo, analizar si lo que aplicó funcionó o no, saber cuándo decir esto no funciona, vamos por otro. Y otra, la última, no por ser la última, es la más importante, creo que también es sumamente importante ser un docente apasionado, motivarse para mejorar y no por obligación. Bien, después de abordado el tema, podemos llegar a estas tres conclusiones. Número uno, desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes no solo mejora su capacidad para analizar y resolver problemas, sino que las convierte en sujetos activos de su propio aprendizaje. El docente que promueve estas competencias no transmite verdades absolutas, sino que abre espacios de reflexión, diálogo y cuestionamiento, fundamentales en la sociedad sobrecargada de información y en constante cambio. Bien, número dos, un docente entusiasta y optimista no solo enseña contenido, sino que inspira, motiva y contagia el deseo de aprender. Estas actitudes construyen climas emocionales positivos, elevan el autoestima de los estudiantes y fomentan una cultura de esfuerzo, resiliencia y confianza. Y por último, la innovación educativa y la actualización constante son actos de compromiso con la realidad de los estudiantes y con los desafíos del siglo XXI. Innovar no siempre implica usar tecnología, sino repensar estrategias, atreverse a cambiar y aprender constantemente. Un docente innovador mantiene viva la pasión por enseñar y cultiva en sus alumnos la curiosidad y la capacidad de adaptarse al cambio. Muchas gracias por su atención a esta presentación y esperamos que les sea útil a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.